¿Quién son los primeros que se te acercan? Los primeros que me hablaron fueron los meconios. Les pedí ayuda y cogieron una foto mía que tengo con las dos niñas abrazadas y la pusieron en la historia. Y a los 5 minutos Mario Pazo también, y después Mario me habló y ya fue el que me empezó a poner en contacto con Fran Padilla y más contigo. La gente que está en redes sociales o está metido en este tema es porque le tocó. La mayoría te vienen y te dicen, a mi hermano le pasó, a mi hijo le está pasando, llevo meses sin ver a mis nietos. La mayoría de las personas que me hablan son mujeres y son casi todo madres de chicos a los que le está pasando, abuelas que no pueden ver a sus nietos. Más apoyo siento por las mujeres que por los hombres. Vienen y te dicen de buen rollo, a mí estas mujeres no me representan. Esas mujeres que no hacen estas cosas se sienten mal con este falso feminismo, embrismo le podríamos llamar, no quieren tener esos privilegios para que estas mujeres los usen de esta manera para destruir al hombre.